Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Quiero invitarles para que se pongan de pie, por favor. Vamos a estudiar la palabra con la ayuda del Espíritu Santo. Señor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por las alabanzas que nos permitiste enviar hasta tu trono. Gracias por las ofrendas que hemos dado para tu reino. Y ahora disponemos nuestro corazón para recibir lo que tú tienes para nosotros. Como la escena de Abraham con Melquisedec, Señor. Él te entregó los diezmos y tú le diste pan y vino. Ahora nosotros esperamos que nos des pan y vino también. Palabra, unción y revelación. Muchas gracias por mis hermanos y hermanas. Muchas gracias por guardar a tu pueblo. Cuídanos, porque estamos escondidos, como dijo el canto, a la sombra de tu presencia. Muchas gracias por tu bondad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 11, verso 17. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: pero al daros estas instrucciones no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia, hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo, porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracia lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón, hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Ahí vamos a dejarlo. Les ofrecí hace unos domingos que quería platicar con ustedes sobre una palabra que aparece en estos textos. Y la palabra que aparece y que yo tuve la bendición del Señor de estudiar esta palabra, ¿por qué está ahí? ¿Por qué? ¿Por qué está el por qué? Muchas veces nosotros no tomamos en cuenta, mis amados hermanos, que a medida que la palabra se va abriendo y vamos entendiendo muchas cosas, la próxima vez que leemos la Biblia tiene otro sentido. Es como cuando, después de haber entendido qué es lo que está pasando aquí, por qué está ese por qué, de qué está hablando Pablo, cuando entendemos el propósito de lo que Pablo está enseñando, entonces al leer ese episodio del capítulo 11, entendemos
Y entonces ya es más fácil comprender el significado de la palabra. Lógicamente, para eso se necesita que estudiemos la palabra, no solamente que la leamos. Porque cuando nosotros, si notamos bien, del verso 23 al verso 26, lo hemos usado por años y lo vamos a seguir usando para ministrar la cena del Señor. Pero hoy no quiero ministrar la cena del Señor, sino ir un poco más allá para saber qué es lo que Pablo está diciendo y por qué está enseñando el misterio de la cena del Señor. Vamos a ver por qué está ese por qué. Esto ha provocado en mí que yo me enamore cada vez más de la palabra, que vaya quitando ya muchas cosas que antes eran mi deleite, por estudiar un poco más, por escudriñarla. Como hablaba ayer con los hermanos que me acompañaron a ir a predicar, ciertas palabras son básicas, importantes, son como la columna vertebral de lo que Pablo quiere enseñar. Por eso es importante el estudio, no solamente la lectura, repito, sino también el estudio concienzudo, privado, a los pies del Señor. Porque cuando hacemos eso, entonces toda la estructura cambia y nuestro entendimiento, dice Pablo, es enriquecido por el conocimiento. Dice Pablo, primero está usando una palabra que se le decía solamente a las personas muy importantes, te alabo. Para nosotros, decir que yo los alabo a ustedes, inmediatamente viene un choque cultural. No, momentito, pastor, la alabanza es para Dios. Y es cierto, la alabanza es para Dios. La alabanza es de Dios. Pero ¿por qué Pablo dice, pero al daros estas instrucciones no os alabo? ¿Por qué dice no os alabo? Porque en el verso 2, en esta carta, empieza su carta diciendo algo diferente. En el capítulo 11, verso 2, porque ahí dice en el verso 2, os alabo. O sea, los admiro. Esa palabra alabo, en la cultura de Pablo, era una palabra para hablarle a personas de alto nivel, educación. Esto no era para los esclavos. Esta palabra era una forma de respeto para los ricos que se estaban congregando en la iglesia. Ese era el lenguaje que ellos usaban. Por eso cuando dice, os alabo, porque en todo os acordáis de mí. Está diciendo, me siento contento, los admiro, porque en todo os acordáis de mí. Ahora esa misma gente estaba cometiendo imprudencias. Ahí vamos. Y entonces en el verso 11 dice, pero al daros estas instrucciones, no os alabo. Al darles estas instrucciones, no los admiro. Eso quiere decir esto. Quiere decir que el Señor, de alguna manera, se agrada de muchas cosas que nosotros hacemos en el culto, de muchas cosas que hacemos en nuestra conducta. Y por así decirlo, no entiendo muy bien todo esto todavía, me falta mucho que aprender de estas palabras, pero no creo que Dios nos diga, los alabo a ustedes, no creo. Pero vamos a cambiarle la semántica. Podría decir que Dios dice, cómo me agrada cuando ustedes están haciendo eso, cómo me gusta verlos cantándome, adorándome, alabándome, me gusta. Pero de repente hacemos algo y entonces viene la otra cara de la moneda. Pero en eso que están haciendo, no, ahí no me gusta. Eso no lo acepto. En eso no los admiro. Eso es lo que está diciendo Pablo en el verso 17. Allá en el verso 2 dijo, los admiro por lo que hacen, porque se preocupan por mí y porque están siendo amables y generosos conmigo.
Me admiro por eso. Pero en el ínterin empezaron a hacer cosas incorrectas y entonces en el verso 17 ya cambia. Pero al daros estas instrucciones, ya no me siento muy bien con ustedes, lo lamento. O sea, siempre vamos a hacer cosas agradables y cosas desagradables. Un segundo estamos haciendo algo bueno y al segundo siguiente estamos haciendo algo malo. Eso es lo que está hablando Pablo aquí. Ahora vamos a ver. Porque no os congregáis, o sea, pero al daros estas instrucciones que les voy a dar, dice Pablo, no los admiro. ¿Por qué? Porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Recordemos que en el primer siglo, cuando Pablo está predicando su evangelio a los gentiles, una gran cantidad de gente se estaba convirtiendo al evangelio. Incluso por ahí menciona a un hombre que trabajaba en la casa del César. Quiere decir, era un hombre, un ministro del César, del gobernador. O sea, Pablo logró alcanzar varias capas sociales de su tiempo, empezando por los esclavos, que eran los pobres, allá en Efesios, en las diferentes cartas, pero se fueron agregando personas de alto nivel financiero. Se fueron agregando hombres y mujeres de origen griego y origen romano. Y lógicamente ellos eran muy bien educados, porque el que había estudiado o había nacido en esos dos imperios, el imperio griego y el imperio romano, que después se fusionó, era alguien de perfil alto. Y esa gente se está convirtiendo a Cristo. Entonces, en Corinto estaba sucediendo lo mismo. Se estaban empezando a convertir gentes de alto perfil financiero y político. Pablo logró penetrar. Se recuerda cuando fue llevado ante aquel rey que le dijo, quiero escuchar lo que tienes que decirme. Y dice que ahí estaba el rey y la reina y Pablo les predicó el evangelio. Lógicamente lo rechazaron, pero tuvo el privilegio de predicarles. Entonces aquí en la iglesia de Corinto están habiendo ciertos problemas. Y aquí viene donde nos parecemos nosotros. Porque lógicamente la iglesia de Corinto del primer siglo es la misma del tercer siglo que somos nosotros. Usted lo va a identificar. Entonces no os alabo porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. 18. Pues, en primer lugar, dice Pablo, oigo que cuando os reunís como iglesia, hay divisiones entre vosotros. Aquí está hablando a un grupo de personas, de patricios, de gente importante, que venían acostumbrados a las reuniones políticas que tenían y que en su tiempo se llamaban iglesia. Por eso la palabra eclesía en griego, que se traduce como iglesia, no es propio de la iglesia. Eclesía, digamos, es como un ministerio donde se reúnen los ministros de Estado para discutir ciertas cosas. Y en esas discusiones que ellos tenían entre políticos, había siempre algo que comer, había vino que tomar, había licores, porque esa es la cultura de aquel tiempo y la cultura de hoy, es lo mismo. Entonces, lo que hicieron estas gentes es que agarraron sus costumbres de su iglesia, o sea, de su oficina política, agarraron estas costumbres y las metieron a la iglesia. Esos son los grupos que hay en este momento. Como iglesia, dice, os reunís como iglesia, hay divisiones, porque esta gente se aglutinaban, digamos, ¿vas a llegar el domingo? Voy a decirlo así. ¿Vas a ir el domingo a la iglesia? Sí, voy a ir. Nos vemos allá entonces. Y el otro le llamaba, mira, ¿vas a ir a la iglesia el domingo? Sí, voy a ir. Entonces nos encontramos allá y se encontraban en la iglesia. Pero, ¿cuál era su costumbre de encontrarse? Discutir.
hablar de problemas sociales, políticos, hablar de situaciones que no tienen nada que ver con la iglesia con I mayúscula. El conflicto que tenemos nosotros los latinos es la famosa palabra iglesia. Iglesia con I minúscula e iglesia como cuerpo de Cristo con I mayúscula. Entonces en la iglesia con I mayúscula se estaban reuniendo como iglesia con I minúscula. Y voy a decirlo así, agarraban, digamos, la parte de atrás de la iglesia. Ahí se sentaban todos los políticos a discutir. Incluso le daban vuelta a las sillas y hacían un subcírculo. Y eso provocó un problema dentro de la iglesia. Lógicamente hay que corregirlo, pero vamos a seguir. Y dice, pues en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia, con I minúscula, hay divisiones entre vosotros. ¿Y qué dice? ¿Por qué lo cree? Porque él pertenecía a esa cultura. Pablo sabía que los políticos tienen sus grupos, son los diferentes partidos políticos. Y entonces dice, y en parte lo creo porque yo conozco qué hacen ustedes en sus reuniones. Y ahora resulta que eso lo están haciendo en la iglesia. Por eso dice, y en parte lo creo. Recuerde que Pablo está escribiendo una carta en respuesta a otra que le mandaron. Fíjate, Pablo, que hay hermanos aquí que están formando grupos y están desordenando el culto. Eso es lo que está haciendo Pablo. Ahora sigamos. Verso 19. ¿Por qué es necesario que entre vosotros haya bandos? ¿De qué está hablando Pablo ahí? De política. Ahí están los de un partido, allá están los del otro, ahí se sentaban los del otro y se discutían entre ellos. Porque antes no había, ¿cómo decirlo? Como hoy, que cada partido político tiene su casa. Unos están en el Escalón, otros están aquí, otros en Mexicanos. No, se estaban reuniendo de problema. Estaban reuniéndose los diferentes partidos políticos en la iglesia de Cristo. Ahora, ¿por qué? Porque en su mente, en su programa social de ellos, reunirse con otro era discutir. A ver si me sé explicar. Cuando yo me reúno con pastores, ¿de qué creen que discutimos? Pues de la palabra. ¿Dónde está su iglesia? ¿Qué ha hecho? Pastor, ¿y usted qué opina de esto? Y se forma una, no discusión, sino un panel, digamos. Eso estaba pasando aquí. Allá estaban, no quiero mencionar títulos, pero usted imagínese, allá estaban los de un partido, aquí estaban los del otro, por allá estaban los del otro. Y se estaban discutiendo, porque eran gente de ese tipo. Vamos a seguir. Por eso dice el verso 19, porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. O sea, entre ustedes, hermanos, que se discuten en la iglesia temas que no tienen nada que ver, es necesario que suceda eso para que después de leer esta carta, grábese eso, que después de leer esta admonición, vamos a ver quién de todos son aprobados y quiénes no. Y Pablo sigue escribiendo. Verso 20. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor. Aquí está ya entrando a la cultura que ellos estaban llevando. Y eso es un hecho. Aquí se nos ha ido gente porque han traído la costumbre del mundo y la han querido ensamblar a la iglesia. Especialmente con conductas que no son apropiadas para el Señor, bíblicamente hablando. En el mundo pueden parecer normales, pero aquí, según la palabra, hay un choque. La palabra se opone a lo que quieren hacer aquí, porque es lo que están acostumbrados a hacer en el mundo. Entre paréntesis, los noviazgos. La mayoría de personas que se nos han ido es porque al estar aquí
se enamoran, que no es ningún pecado, se buscan para tener una relación que tampoco es pecado. ¿En dónde radica el pecado que se le señala? En la forma de conducirse como en el mundo. Traen su oficina política, la meten a la iglesia y empiezan a tener relaciones no de prematrimoniales, sino de noviazgo. Y cuando la palabra choca y dice, si no te vas a casar con esa muchacha, no andes con ella. Ese sería el mandamiento. Ahora, eso le va a chocar al diputadito de 18, 19 años que quiere traer aquí las costumbres de su universidad, de su cuadra, de su vida. Entonces, cuando trae eso aquí y la palabra lo confronta, ¿qué hacen? Se van. Cuando yo pretendo traer mis costumbres y ensamblarlas a la iglesia, va a haber un choque. Entonces, mucha gente se nos ha ido porque aquí se les norma su relación. ¿Te vas a casar? No, pastor, entonces no la engañes, no la emociones y no vayas a cometer ningún abuso con esa patoja o a la muchacha. ¿Por qué? Porque en el mundo pueden tener un noviazgo de 1 o 2 años y luego se dejan, ¿sí o no? ¿O soy marciano? Aquí, una mujer para cada hombre. Mujeres de un solo hombre, hombres de una sola mujer. No aquí en Visión de Fe, aquí en la palabra. Lo que pasa es que se necesita valor para enseñar esto de frente. Y eso es lo que choca. A esta gente le está chocando lo que Pablo va a decir. Y luego vamos a ver quiénes fueron. Vamos a ver pues. Entonces dice en el verso 20, por tanto cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. Ok, ya puse la plataforma. Allá atrás o en medio están los diferentes partidos políticos, pero todos son romanos y son griegos, todos tienen la misma costumbre. Resulta que ellos llevaban para sus reuniones, como en el mundo, que tenían sus ¿cómo se dice? Azafates, ¿sí? Así es como se manejan ellos. Sus azafates con boquitas y panitos con jamón y toda la cuestión, eso hacen allá. Y también su botella de vino, solo que aquí pues es licor, en cambio aquí era vino. Agarran este paquete y lo llevan a la iglesia. Entonces, por allá está un partido político platicando, echándose su trago de vino y comiendo. ¿Me está siguiendo? Es lo mismo que hacían en el mundo. En el otro lado estaba el otro partido político, también ahí ponían sus comidas, posiblemente llevaban cerdo, llevaban esto, carne asada, toda la cosa, y su garrafón de vino, y en lo que estaban platicando se echaban su pedacito de carne y su traguito. El problema es que las cosas se ponían tan mal que algún que otro empezaba a emborracharse de tanto trago que se echaba en la iglesia con I minúscula que terminaba bolo adentro. Entonces dice Pablo, porque esto ya no es comer la cena del Señor. ¿Pero qué tiene que ver la cena del Señor? ¿Qué estaban haciendo ahí atrás? Comiendo, con glotonería, discutiendo y echándose sus tragos. ¿Me sigue? Porque aquí vamos a ir viendo todo eso para que cuando usted vuelva a leer esto dice, ahora ya sé lo que está pasando aquí. Fíjese pues. Entonces aquella gente el domingo se reunían para discutir sus cosas, echarse sus tragos y comer. Entonces estos llevaban su carne. Pero aquí tenemos un problema. Que la carne no la podían comer los pobres. ¿Por qué? Porque no tenían suficiente dinero para comprar carne. Ellos comían cereales, comían garbanzos, comían trigo,
Esa era la comida del pobre. Por eso en la Biblia hay un concepto, el pan del pobre, porque ellos no tenían capacidad. Ahora, imagínense, vienen estos muy cultos y educados, destapan la carne, la gran bandeja de carne asada. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a comer carne consagrada a los ídolos y la llevaban a la iglesia. Ahora, del centro para acá estaban los esclavos, los pobres, los que no tenían posibilidades. Ahora imagínense, se suelta un olor a churrasco ahí atrás. ¿Verdad que da risa? Es lo que está pasando. Y los pobres, hermano, con un dolor de estómago, con la boca llena de saliva, por el olor que se estaba llevando. Porque los pobres no tenían acceso. La iglesia sigue igual. En la iglesia hay gente que no tiene acceso a ir a Multiplaza. Entonces, lógicamente, van al mercado de pulgas, van a las pacas. No tienen, pero son mis hermanos. En cambio, hay otros que pueden ir a comprar en almacenes de lujo. Eso estaba pasando aquí. Los pobres solamente sentían el olor y se ponían un poquito enojados, se sentían humillados, se sentían segregados, porque ellos, lógicamente, sacaban su pedacito de comida, era puro trigo y cebada y toda la cuestión, mientras allá atrás están echando el buen banquete. Eso fue lo que le dijeron a Pablo. Por eso dice, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno de los grupos toma primero su propia cena. ¿Ahí está entendiendo? Ellos llevaban su propia vianda. En cambio, los pobres llevaban su poquito de trigo, su palito con frijol, qué sé yo, ajustado con cebolla, con medio aguacate. Pero aquel olor que se estaba soltando era ofensivo para ese momento. Y entonces Pablo sigue corrigiendo. Verso 22. ¿Qué? ¿Acaso no tienen casas para comer y beber? ¿Por qué tienen que hacerlo aquí? ¿De qué está hablando Pablo? Está corrigiendo. No es pecado que ustedes coman su carne, patricios. No es pecado, pero aquí sí es pecado porque están ofendiendo a los hermanitos chiquitos. ¿Me estoy explicando? Sí, lo que pasa es que aquí en Corinto solo había una iglesia. No habían 2 ni 3, solo una. Y si no iban a esa iglesia, ¿a dónde iban? No tenían. En cambio hoy, en cualquier lugar hay iglesias donde usted puede congregarse porque allá sí le gusta. Esto pasaba aquí. Ellos no tenían a dónde irse. O se regresaban al mundo o se alineaban con la palabra que Pablo está enseñando. Entonces sigue diciendo, por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor. Quiere decir que los que iban a la iglesia y llevaban su comida es porque ese domingo se iba a celebrar la cena del Señor. Solo que estos llevaban su comida de lujo. No llevaban frijolitos ni atol chuco, no. Ellos llevaban vino y del bueno. Sigamos. ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O menospreciáis, aquí está, o menospreciáis la iglesia de Cristo? O sea, le está diciendo Pablo, ¿o para ustedes no tiene importancia la iglesia de Cristo? Ahora la pregunta, ¿por qué dice la iglesia de Cristo? Les pregunto porque quiero saber si estoy enseñando bien. ¿Por qué dice la iglesia de Cristo? Porque ellos tenían su iglesia. ¿Dónde la tenían? En sus oficinas, allá en sus palacios. ¿Estamos viendo cómo se va abriendo la palabra? O sea que para Pablo, que conocía bien, ellos estaban trayendo las cosas de su iglesia a la iglesia de Cristo. Y sigue diciendo,
¿Qué, no tenéis casas para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? O sea, eso no me gusta, dice Pablo, no los alabo, porque ustedes están avergonzando a los pobres, a los esclavos, a los plebeyos. ¿Por qué los estaban avergonzando? Porque cuando ellos miraban las grandes comilonas que estaban allá atrás, se sentían mal. Especialmente porque esa gente no compartía el pan con sus esclavos. Para los esclavos había una cocina especial. 2, para los esclavos agarraban el ollejo del pan que se lo sacaban. ¿Me sigue? Se limpiaban la boca y lo tiraban y ¡pum! Venía un esclavo y agarraba ese pedacito. El ollejo era la servilleta que nosotros usamos. Eso lo encontramos en la parábola de Lázaro y el rico. Que Lázaro estaba ahí esperando que el rico se limpiara la boca, tirara el ollejo y él lo agarraba. Esa era la costumbre. Ahora imagínense a estos hermanitos que reciben las migajas, sentados en una iglesia, oliendo el aroma de la carne asada, de los panes recién horneados. ¿Qué cree que pasaba? Se sentían mal. Más adelante, en algún otro domingo, vamos a hablar por qué Pablo le ordena a la mujer que no se vista tan extravagante. Vamos a verlo después, pero usted ya va tomando una idea. Vamos a seguir. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Ahora ya sabe usted lo que significa alabar. O sea, me voy a sentir contento con eso, lo lamento. ¿Qué dice? Tradúzcalo con nuestro lenguaje. En esto no me está gustando, mis queridos hermanos. Esto no está correcto. Ahora vamos a la famosa palabra porque. Eso es lo que no me gusta. Porque yo recibí del Señor. Ahí está. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. 2 puntos. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros. Y les dio el pan. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa, agarró la copa, después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Y viene Jesús y toma su trago y se lo pasa a Pedro, Pedro a Juan, Juan a Jacobo y todos. Aquí viene el problema. ¿Cuándo un patricio va a comer pan que tocó un pobre? Porque la cena del Señor se celebra así aquí. Vamos a suponer, se hacen 2 o 3 panes sin levadura. Eso lo hacen algunas iglesias todavía. Entonces vengo yo, como pastor, como el director del culto, y le digo a Bernal: Bernal, vamos a comer la cena del Señor. Y le doy un pan. Viene Bernal, voy a decirlo con respeto, que pertenece a la clase de esclavos. ¿Sí? De la más baja calidad social. Agarra Bernal el pan y parte un pedazo. Se lo pasa a la hermana Ceci. La hermana Ceci agarra otro pedazo. Se lo pasa a la hermana María Elena. Otro pedazo y así. El pan va pasando de mano en mano. Cuando llega ya con un rico, ¿qué va a pasar? ¿Va que es fácil de entenderlo ahora? Ahora es fácil de entender por qué está ese por qué ahí. Porque aquí, mis queridos ricachones, todos vamos a comer del mismo pan, te guste o no. Ahora imagínense a un ricote de allá atrás, político, que está siendo candidato, no al Congreso porque no había, sino que eran no me recuerdo el título de estos señores, que usaban toga y toda la cuestión. Se imagina uno de la élite, ya el pan que se empezó a repartir ya era un pedacito. Pero más que nada,
iba todo manoseado. ¿Se imagina su orgullo? ¿Me está siguiendo? Se imagina la soberbia de que esos esclavos sucios, que eran la hez de la sociedad, eso dijo Pablo, nosotros éramos la hez del mundo. Ahora un rico que está ahí atrás, que se estaba echando su buen churrasco con sus copas de vino, de cristal, ahora obligadamente va corriendo el pan, va corriendo y le llega el pedazo de pan. Todo manoseado. Me imagino que a uno que otro esclavo le metió la mordida. Y ahora le toca que comerlo. Era petenero. Va, ahí no para la cosa. Bueno, Señor, toman el pan, este es mi cuerpo, y el pan empieza a circular. Ahora agarran la copa. Vaya, no necesito enseñárselo. Porque vengo con Bernal y le digo, bueno, Bernal, esto dice el Señor, esta copa es mi pacto, en mi sangre, y hace toda la cuestión. Tomemos de la copa todos. Ya veo caras así como dicen. Ya estoy viendo frentes fruncidas. Porque en esa copa están bebiendo desde los más pobres, y cuando le llegó al patricio, ¿qué cree que pasaba? Ahí no habían pañuelitos con alcohol para limpiar, no habían botellitas. No, hermano. ¿Estamos aprendiendo? Porque de eso se trata. Este estudio para mí me vino a abrir un panorama, pero grandísimo, con respecto a la iglesia de Pablo. Porque ahora esos ricos que llevaban su propio vino, su propia carne y sus propios vasos, ahora resulta que tienen que agarrar la copa donde todo mundo dejó saliva, gérmenes y todo. Y en el nombre de Jesús, tomemos la copa, hermanos. ¿Qué le quedaba al otro? ¿Se da cuenta? Eso es lo que está haciendo Pablo. Está tocando la llaga. Está tocando el orgullo. No está hablando de sectarismos, es que ya lo sabían. Entonces, voy a leer en mis notas para ir avanzando en esto. Aquí en esta carta, Pablo vuelve a utilizar la palabra que en el sistema cultural de las élites y patricios, romanos y griegos, se utilizaba como señal de respeto. Los alabo. Esa palabra era para ellos solamente, no para los pobres, sino para los patricios. Era una forma de mostrarles respeto. Eso quiere decir que Pablo, a pesar, voy a decirlo así, a pesar del cinchazo que les va a dar, también lo hace con respeto. Cosa que a mí me falta que aprender. Pero sigamos. Pero eso no impide que ellos también tengan que aprender a conducirse correctamente en la casa del Señor, especialmente en lo que concierne a sus costumbres en las que habían vivido anteriormente. Es importante que tengamos todos los convertidos corrección, incluyéndome a mí, de nuestras vidas para agradar al que nos ha salvado del fuego eterno, que es Cristo Jesús. Debemos saber, hermanos, que para los patricios o gentes de alta alcurnia, la palabra eclesía o iglesia no era lo mismo que para nosotros. Ya lo aclaré. Para nosotros, eclesía es un lugar donde se reunían ellos para sus asuntos políticos, en donde se discutían sus leyes, reglamentos y todo. Por lo tanto, en sus mentes, ahora que se reúnen en la eclesía del Señor, hay un problema. ¿Por qué? Porque piensan que están en su mismo ambiente político para discutir y hacer lo que ellos acostumbraban, que era competir por los mejores lugares y llamar la atención sobre ellos. Ahora eso, Pablo les va a poner freno. Lo que está a punto de corregir es algo que los ricos acostumbraban en sus reuniones políticas, sociales y en sus comidas. Para empezar, los ricos no comían con los pobres, ya lo aclaré.
Ellos tenían sus rinconcitos allá atrás en la iglesia, donde solo ellos se reunían. Los pobres, ahí que se queden. Para ellos, los ricos, hacían comidas finas de alta calidad, pero para los pobres hacían comidas de baja calidad. Eso todavía se estila. En algunas fincas, el patrón está en la casa patronal comiéndose su buen pedazo de carne. Y todos los que cortan café, ¿dónde están? ¿Verdad? Y también tendrán ellos su churrasco ahí con la grasita en la carne y todo. No, allá pura tortilla con frijol, sí, mucho con arroz. En la casa patronal, no. Era lo que estaba pasando aquí. Lo que pasa es que para nosotros los latinos, como no hay esclavitud, no hay jerarquías visibles, aunque sí las hay, nos parece extraño esto. Eso lo llevaron a la iglesia naciente y se estaban formando grupos separados entre sí. Era una ofensa al Señor hacer acepción de personas, ya que en Cristo todos eran iguales. Pablo les está enseñando que con lo que ellos están haciendo es ofensivo para la santidad del lugar en donde están, que era la iglesia. Quieren comer sus carnes, quieren emborracharse, háganlo en su casa. Aquí no, aquí se esperan todos. Lo que pasa es que los otros ya habían empezado a comer y los demás, como decía mi mamá, que venga atrás y arree. Los pobres solamente tenían que esperarse que repartieran el pan. Es por eso que seguidamente de la instrucción de qué fue lo que el Señor le mostró a Pablo, cuando le dio la enseñanza de la comunión en la mesa del Señor, de cómo Cristo hace por todos lo igual, que beban de la misma copa, que coman del mismo pan, era impensable para un patricio, ya que para él, su orgullo, era ofensivo beber de lo que un pobre esclavo o plebeyo había usado. Lo mismo aplicaba para el pan de la comunión. Para un rico de aquel tiempo no era honroso para su dignidad partir con sus propias manos un pedazo de pan que otro de baja calidad. Por eso los ricos, ¿qué hacían con el ollejo del pan? Se limpiaban y lo tiraban. ¿Qué hacían los pobres? Se lo comían todo, porque no sabían si iban a comer para el mediodía. No sabían si iban a comer mañana. Así que hoy comamos lo que podamos, incluido lo que el rico tiraba. Ahora veamos. Pablo les está enseñando que en Cristo eso no es ningún problema, porque tenemos que aceptar que todos somos hermanos, hijos del mismo Padre Celestial. Veamos Romanos 16, 23. Ya vamos a ir viendo el resultado de esta carta. Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia, os saluda. Erasto, el tesorero de la ciudad, os saluda. Y el hermano Cuarto. Quédese un momentito ahí. Estos eran personas muy importantes en la sociedad. Se cuenta, según los historiadores, que Erasto había mandado a construir una banqueta para que cuando lloviera, los habitantes de esa cuadra pasaran en seco. Y se demostró porque encontraron una placa donde se dedicaba que Erasto había construido esa. Ahora imagínense Erasto, tesorero, sentado allá atrás, bebiendo de la copa de un plebeyo. Para él era durísimo, para su orgullo. Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Este es otro que también se convirtió a Cristo, pero si es hospedador mío y de toda la iglesia, ¿qué le sobraba? Malanga. Le sobraba dinero. Y ahora resulta que se convirtió a Cristo. ¿Va a ser capaz de comer del mismo pan que manosearon todos? ¿Él? No. Pero Pablo le dice, lo lamento, mi querido Gayo. Aquí en la iglesia tú no eres ningún ricachón. Aquí estás al mismo nivel de todos. Así que vamos a comer del pan. ¿Qué está sintiendo Gayo? ¿Qué está sintiendo Erasto, que era el tesorero de la ciudad, hermano?
Por eso le digo, para nosotros no tiene mucho sentido, pero para mí sí. Pero ¿qué hacemos hoy? Fíjese, pastor, que vino el alcalde. Pásenlo adelante, siéntenlo ahí. Hermana, quítese ahí. Eso hacemos. Pablo, no, momentito. Tú eres tesorero allá, Gallo. O Erasto, tú eres tesorero allá. Aquí eres igualito que todos. ¿Qué está tocando Pablo ahí? El orgullo. Algo que todos nosotros tenemos. Y digo, todos nosotros tenemos. Vamos a ver el otro. Ahí está tesorero, Erasto y Gallo. Gallo y Erasto eran un hombre rico de Corinto. Este hombre había donado una acera en la ciudad, ya les conté. 2 Corintios 2:9. ¿Qué dice? Aquí viene, se recuerda que le dije que se guardara algo. ¿Qué fue lo que le dije que se guardara? Que lo íbamos a ver más adelante. Que es necesario que hayan bandos, ¿sí? Es necesario que hayan bandos para saber quiénes son aprobados. Verso 19. Pues también con este fin os escribí para poneros a prueba y ver si sois obedientes en todo. ¿Qué es en todo? En todo lo que les estoy diciendo. Pues también os escribí a fin para poneros a prueba y ver si sois obedientes en todo. 2 Corintios 2:9. Sí. Pablo habla de aquellos que han aceptado la instrucción y han corregido sus conductas. Eso quiere decir, de hecho, que hubo un grupo que no aceptó esta instrucción y se separaron de la iglesia o eclesía de Cristo, y de plano que fueron los de la élite social. A ellos, a ver si sois obedientes en todo, esos se partieron en dos. Yo no voy a comer nunca con un pobre. Pablo está loco. ¿Cómo voy a tomarme yo la copa donde tomó mi esclavo? ¿Cómo quiere Pablo que yo agarre el pan todo manoseado? No, a mí no me gusta. Me voy a ir a otra iglesia. Y se fue para otro lado, donde no exigieran eso. Ese es el problema, mis queridos, que Pablo está corrigiendo aquí. Ahora entiende usted, porque yo recibí del Señor lo mismo que les estoy enseñando. Todos comemos del mismo pan, todos tomamos de la misma copa. Ahora vamos al verso 27 de 1 Corintios. ¿Qué dice? De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, si alguien está todavía, voy a decirlo en mi lenguaje con todo respeto, si alguien todavía anda con esos brincos de que no quiere tomar la cena ni comer el pan que se come aquí, si no está discerniendo correctamente, tenga cuidado, porque va a ser culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Va a ser culpable si pisotea el acto de la cena del Señor. Por tanto, dice Pablo, verso 28, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Eso quiere decir, piense bien lo que va a hacer. Si se siente todavía orgulloso porque ya el pan le va a llegar y usted dice, no, yo no voy a comer ese pan chuco que están dando, no. Y Pablo dice, examínese. No sea que se enferme o algo peor, porque por pensar así muchos ya se murieron, porque están pisoteando la sangre. O sea, están menospreciando el cuerpo de Cristo. En última instancia, no estaban menospreciando el pan, el cuerpo de Cristo. Porque los ricos lo que veían, ¿qué era? Pan. En la copa, ¿qué veían? Vino. Y en la orilla de la copa, ¿qué veían? Lo que usted quiera. ¿Sí o no? Ok, eso es lo que están viendo. Pablo está diciendo, no se fijen en eso. Lo importante es lo que está dentro de la copa. Y ustedes están menospreciando la sangre, no la copa, la sangre de Cristo. Me imagino, porque siempre tiene que haber alguien así, porque somos humanos. Viene un rico y recibió la copa y distraídamente con los ojos cerrados, te alabo, Señor, te bendigo.
¿Qué haría usted en este caso? A ver, doctor, ¿qué harías tú en este caso? ¿Verdad que es difícil participar de estas cosas? Cuando leemos el contexto cultural de todo esto, dice, ¿y yo qué haría? Por eso dice, examínese cada uno, porque es por dentro donde está la podredumbre de tu orgullo. Y aquí está la copa que la empezó a chupar el primer pobrecito de allá adelante, y a ti te llegó lo último, mi hermano. Tómala. En el nombre de Jesús, bien santo uno, ¿verdad? Y tal vez de lejos, por ahí. Por eso la pregunta es, ¿qué haría usted en este caso? Si nosotros, porque nos dan una copita cada uno. Gracias a Dios. Pero ¿qué tal si hiciéramos lo que ordena la palabra, una sola copa para todos? ¿Tomaría usted la Santa Cena? Algunos no. Estos son los de Romanos o los de 2 Corintios. No, yo no. Yo no. Voy a ir al culto del martes, al culto del jueves, pero el domingo no voy. Termino con una famosa pregunta. ¿Nos parecemos a ellos, hermanos? Muchísimo. Todavía estamos ahí en este marco de referencia. Entonces terminemos verso 33. Así que, hermanos míos, ahora Pablo los toma a todos, ricos y pobres en general. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis, recuerde que es una carta la que está escribiendo. Cuando, voy a hablarlo no con el voz clásico, sino con nuestro lenguaje. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, ¿ahora ya entiende dónde comían? ¿Dónde? En la iglesia de Cristo. Cuando se reúnan para comer, esperaos unos a otros. ¿Por qué está diciendo esto? Porque usted ya sabe que los ricos, al nomás llegar, empezaban a comer. En cambio, los pobres esperando el pan, ¿verdad? Y aquellos dándose el gran festín, hermano. Espérense para comer unos a otros. Verso 34. Si alguno tiene hambre, bueno, pues pase a Mr. Donut. Pase ahí a Mamachus. Pero aquí no me vengan con esas cosas, dice Pablo. Para que no os reunáis para juicio. Y todavía hay cosas pendientes. ¿Dónde están? La última frase. Los demás asuntos. Porque ¿qué era prioridad para Pablo entonces? ¿Los demás asuntos o esto? Esto. Por eso termina diciendo, los demás asuntos de lo que me escribieron, lo voy a tratar más tarde. Ahorita me interesa que la iglesia se respete el orden de Dios. Ahora, después de que aprendí esto, cuando yo ministre la Santa Cena, el próximo domingo, algunos van a venir tarde, van a pasar primero a Mr. Donut. Hermano, por eso me interesaba enseñar ese por qué. ¿Qué está haciendo ahí? Porque yo recibí del Señor. ¿De qué está hablando? Pablo está diciendo, porque yo recibí del Señor lo mismo que les voy a enseñar. Un pan para todos y una copa para todos, te guste o no. ¿No te gusta? Ándate a tu club. Ese es el asunto. Por eso es que la iglesia de Cristo, hermano, necesita mucha enseñanza social. Esto es enseñanza social. Ya sabemos la santidad, ya sabemos la salvación, ya nos bautizamos en agua, ya recibimos al Espíritu Santo, muy bien. Ahora corrijamos conductas que yo pueda traer de Guatemala. Usted las trae de San Marcos, usted las trae de Ciudad Delgado.
Aquel otro de Ciudad Delgado trae su costumbre aquí. Por eso es que la iglesia es tan multiforme, que cada uno de nosotros traemos lo que hemos aprendido en nuestro entorno. Y estos hermanos trajeron de su cultura política y la metieron a la iglesia con I minúscula. Y estaban lastimando a la iglesia con I mayúscula. Ahora termino. ¿Se arregló el asunto? No se arregló. Pero por lo menos ya nosotros sabemos, ¿verdad? Que si usted va a traer un pan ahí con huevo y toda la cuestión, espérese, ¿se lo come en el parqueo antes de entrar? ¿O lo reparte entre todos? Es hermoso esto. Es maravilloso conocer el trasfondo de por qué Pablo está hablando de esto. Sencillamente nos está corrigiendo a nosotros. Solo les quiero dejar una probadita. Léalo. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Eso tiene otra enseñanza. A los dones espirituales. Pero eso será para la próxima vez si usted viene. Ok, entendimos ya lo que Pablo enseñó. ¿Sí? Requete, dice mi esposa. Hoy sí ya sabemos, cuando leamos esto y cuando vengamos a la iglesia, tenemos que compartir. Si no, mejor no lo traiga. ¿Ve por qué la iglesia necesita corrección? Porque muchos de nosotros estamos aquí. Estamos aquí. No nos interrelacionamos. No. Lo demás no lo voy a tocar. Cierre sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, quiero invitar al grupo de alabanza. Cierre sus ojos los demás. Como dice Pablo, examínese. Examínese usted. Señor, no necesito examinarme, yo estoy ahí. Si aquí tuviéramos la costumbre del primer siglo, no creo que yo participara de la cena del Señor. En cuanto, Señor, por eso te pido que me ayudes a ver a mis hermanos como tú me ves a mí. Ayúdame. Necesito cambiar actitudes, necesito cambiar conceptos, estructuras que traigo de mi educación. Necesito ser diferente, Señor, porque tu cuerpo no tiene por qué sufrir mis conflictos sociales, familiares o culturales. Porque me acabas de enseñar que aquí todos estamos en el mismo rasero. Tenemos la misma condición de ser hijos de Dios. Pero mi condición social o cultural me hace separarme y no puedo seguir haciéndolo. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bondad, tu gracia y tu misericordia.